Estamos con Ingrid de Santos, directora de la película Ruidos. Lo primero, enhorabuena por tu trabajo. Yo soy Víctor, de la revista 35 milímetros. Encantada. Y encantado. Me gustaría saber de dónde surgió Ruidos. Pues Ruidos surgió creo que tiene relación con mi primer cortometraje, que ya tenía una protagonista que estaba relacionada con la música urbana. En ese momento era el trap, porque estábamos en 2019 y hubo un pico de la música trap, la música urbana, YouTube, ¿no? La autogestión de esa gente que hacía como un tipo de candidatura, ¿no? A través de YouTube, como esta soy yo y esta es mi música. A través de eso descubrí a Melissa, que fue la protagonista del corto, y a través de eso conocí el mundo de las batallas de gallos en Barcelona, que son las batallas que hay autogestionadas, que la chavalada, la gente joven se autogestiona y se reúne cada fin de semana y pueden llegar a tener como 400 personas o 500 viendo las batallas, ocupando un espacio público, al margen de todo, y generando un show a través de la palabra y la música que desde el primer momento que lo vi me impactó un montón. ¿Era un mundo que ya conocías previamente, antes de hacer el corto? No, o sea, sabía que habían batallas de gallos, pero no sabía que estaban tan más cerca de lo que yo creía, ¿no? No sabía que estaban en las plazas. O sea, sí que oías eso de, no, pues hay chavales que rapean en un banco, ¿no? Ahí con los colegas, ¿no? Mientras se fuman sus pitis y se beben sus birras, pero no sabía que había una comunidad tan fuerte y tan grande. Entonces, cuando la descubrí, entré y bueno, me quedé fascinada hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Bueno, pues ese acercamiento fue curioso, porque al principio yo era como la friki la friki cuarentona que estaba escribiendo un guión sobre rap, ¿sabes? Y al final pues me conocen todos. De hecho, hay una escena en la película, ¿no?, que es una batalla que ocurre en Sants, que es básicamente una réplica fotográfica de lo que ocurría cuando yo iba y lo veía en persona, ¿no? Entonces fue como un poco como la imagen original, que fue la que me dio la idea de decir, hay que hacer una película de esto. ¿Y el rap siempre ha estado presente en tu vida? La música siempre ha estado presente en mi vida, o sea, rap, trip hop, hardcore, punk, cualquier estilo musical o la música está todo el día como acompañándome. O sea, es algo que me late muy fuerte, ¿no? Y que siempre me genera mucha fascinación. Y a la mezcla con cine, pues es algo que me encanta. Siempre me ha gustado y siempre me gustará. De todos los géneros que hay en música, ¿por qué elegiste el rap? ¿Porque querías hacer esta película con esta temática del barrio? ¿O por qué decidiste hacerla sobre el rap? Pues al principio, ya cuando estaba en el corto, o sea, me gustaba la música que hacía la gente joven, y que colgaba en YouTube y que ellos mismos producían, ¿no? Me interesa mucho lo que produce la gente cuando está fuera del sistema y fuera de la industria, porque me parece muy fresco. Entonces, a partir de allí encontré las batallas de gallos y el rap y me topé con lo más puro que hay, porque es súper efímero. O sea, una batalla ocurre ahí, en ese momento, se dicen cosas increíbles, se hacen rimas brutales y ahí queda, es un regalo, ¿sabes? No, es otro tipo de estilo musical, o sea, son casi como los caballeros de la palabra, que tienen ese punto de es un regalazo, no me va a volver a ocurrir. Graba, no se capitaliza, no se explota, es arte puro y duro en las calles, ¿no? Entonces fue cuando decidí que quería tirar por ahí, ¿no? Me parece muy mágico. ¿Cómo fueron surgiendo los personajes de la película? ¿Cómo pensaste en Lati, esa familia musulmana proveniente de Mali? ¿Cómo fue surgiendo un poco todo? Pues en realidad, o sea, al principio estábamos trabajando como una estructura de guión, pero sin tener al personaje protagonista muy marcado, digamos. Y paralelamente a versiones primerizas del guión, abrí un casting para poder encontrar que pudiera encajar con el personaje o que me inspirara para poder llevar a cabo la película, porque yo creo que una directora o un director siempre tiene que estar muy enamorado de sus personajes, y a mí el casting y conocer a
a los posibles intérpretes es algo que es muy importante para mí mientras se sigue escribiendo el guión. Entonces yo pensaba al principio que tendría mucha faena entrevistando a freestylers, a raperas en España, pero al final en Barcelona en ese momento habían 5 que iban a las batallas de gallos, en Madrid 5, alguna más, una en Alicante y una en Asturias. Y en ese momento Sara Socas ya la había dejado, o sea que en total como 10, 12 chicas. Entonces todas eran portento, todas eran increíbles, pero con Lati tuve un match, un flechazo, ¿no? Algo que aún existe después de la película, ¿no? Que es una relación de amistad y de asombro mutuo muy fuerte. Entonces cuando decidí que la protagonista era Lati, empezamos a reconstruir el artefacto narrativo alrededor de la tifa, ¿no? Para poder abrir ese imaginario y para poder abrir ese mundo. En realidad, Ruido cuenta una historia universal, que es una familia en la que se puede sentir todo el mundo identificado. Lo que pasa que esta vez un pelín ampliado para lo que es España, ¿no? No para Francia, no para Inglaterra, pero para el mercado español puede que sí. Pero al final es una familia como cualquiera de las nuestras. En tu respuesta has dicho que te fuiste enamorando de los personajes, ¿no? ¿Qué es lo que te enamora de cada uno de ellos? ¿De los personajes o de los intérpretes? De los personajes, como tal, de los personajes, de Lati, Judy, la madre... O sea, que me enamoran mientras lo estoy haciendo, o una vez que ya he terminado ya lo veo, o... Cuando los estabas escribiendo, ¿qué es lo que te incitaba a escribir ese tipo de personaje? Pues es que en realidad nosotros hemos trabajado mucho con la reescritura o la reinterpretación de las escenas. Digamos que nosotros dábamos propuestas, tanto a Samia como a Sari, como a Judy, como a Lati, pero luego era súper importante la libertad para que ellas pudieran hacerse lo suyo. Entonces lo que me gusta es eso, que si una actriz se puede hacer suyo el personaje, es que el personaje seguramente puede estar vivo, ¿no? Entonces no era tanto como que me inspiraba como para escribir, sino era más como un trabajo mutuo de ¿qué te parece si de golpe en la historia tu personaje está aquí o le ocurre esto? ¿O qué haría? ¿No? Entonces siempre ha sido como una construcción bastante in the house, ¿no? Todo el rato, todos trabajando más como a modo de taller, yo creo. ¿Crees que el gran cambio que hace Lati, la protagonista principal, es realmente darse cuenta que el rap es algo que está fuera del sistema y que por lo tanto para poder triunfar no tiene que formar parte de él? Bueno, el drop the mic, ¿no? El clásico drop the mic, fuck the industry. Yo creo que en el viaje de Lati se da cuenta que lo importante es ella y que se genera como sus propios ideales, ¿no? Y su propia ruta, ¿no? Y en ese momento decide que no necesita a nadie, sino que simplemente necesita estar tranquila con ella misma, ¿no? Pues siempre como tenemos esa obsesión de ser alguien, llegar a no sé qué sitio, y luego cuando llegas es como qué desastre, no me lo imaginaba así, ¿no? Pues es un poco, yo creo que lo que descubre Lati en este viaje al referente al freestyle y eso, al prometedor de la industria, ¿no? ¿Y crees que el camino de la madre de Lati y de Judy, su mentora, es precisamente el dejarle volar a Lati, dejarle ser ella misma y no quien ellas quieren que sea? Totalmente, es muy guay esa pregunta, porque muchas veces veo muchas películas últimamente donde los personajes protagonistas son como víctimas, ¿no? Todo el rato, de inicio a final, ¿no? Y es como que hacemos un relato y un retrato muy crudo de posibles personajes que empiezan y terminan tocados y hundidos, ¿no? Y creo, en esta película queríamos hacer algo distinto. Queríamos hacer a alguien que, como tú dices, que pueda volar y que pueda tener una resolución que sea más positiva, que esté anclada a sus propias decisiones, pero que sea más positiva, aunque lo que te encuentras sea mejor o peor, ¿sabes? Pero dejar como un regusto final de positividad, ¿no?
¿Podríamos decir que el mensaje que intentas plantear en la película es el valor de ser uno mismo por encima de todo? Eso siempre, y creo que es lo más difícil, creo que es lo más complicado. O sea, yo tengo 42 años y aún me cuesta. Es como, ¿quién soy? Porque también depende mucho de dónde estés, en qué contexto, con quién, ¿no? Todo eso va mutando, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio de decir, esto es lo que quiero, así es como soy, y romper ese espejo de lo que se supone los demás que creen que eres, y encontrar tu propia voz, ¿no? Que también habla de esto, la peli es esencial, y creo que es una carrera de largo fondo en la vida, ¿no? Justo lo de encontrar su propia voz en un momento de la película, Yuri se lo dice, ¿no? Tienes que de cantar de lo que tú conoces, no de lo que veas, sino de lo que tú conoces. ¿Te inspiraste en algunos géneros como el neorrealismo o el free cinema, que son más de la clase social, para poder hacer la película? Porque lo veo muy presente, no sé si... Sí, o sea, yo creo que tengo unos gustos bastante eclécticos que no sé hasta qué punto se filtran en lo que hago, ¿no? O sea, yo puedo ser fan de algo muy comercial como Patty Cakes o 8 millas, que Ruido le hace homenaje, pero luego soy una friki que está viendo Container de Lucas Modison. Entonces, no, allí se me hace una mezcla que a veces se me hace un poco bolas. Sí. Pero sí, digamos que la peli, no sé si es un valor. Al principio la gente lo veía como un defecto, pero yo creo que a lo mejor ahora es un valor de que no se sabe si es comercial o es social, o no, vive ahí como en una especie de mixtura que yo creo que al final como que la puede hacer interesante, ¿no? Precisamente por eso, por no decantarse por una cosa en concreto, ¿no? Y sino vivir un poco la mezcla de lo que nos rodea. No sé, puede ser. De todos los entornos que hay en la película, está el familiar, está el religioso, incluso diríamos que es bastante importante, sobre todo más para la madre, y una subtrama que hay, no, por no hacer spoilers, pero para ti, ¿cuál crees que es el que más puede limitar en un primer momento a Lati? De las tramas o de los entornos que tienen, el barrio donde vive, la familia donde está, ¿cuál crees que es el que puede limitarle un poco más a ella? A ver, yo creo que lo guay de Lati es que es un personaje que no se limita, te diría, ¿sabes? O sea, que puede tener estructuras familiares y sociales muy parecidas a las que podríamos tener nosotros, pero precisamente ella no se limita, ¿no? Hace como un paso más, ¿no? Se atreve. Entonces digamos que, bueno, que hay una que tiene un conflicto interno bastante heavy, que es el duelo de la pérdida de su padre, ¿no? Y todo lo que supone eso cuando pierdes a alguien tan pilar como un padre o una madre. O sea, se pierde el pegamento, ¿sabes? Y hay que reestructurar de nuevo todo eso, ¿no? Esa estructura que antes convivía con X personas, ahora debe convivir con una menos, y eso es todo un tema, ¿no? Entonces yo creo que ese duelo puede ser que es el que la limite más emocionalmente, pero aparte de eso, ella siempre va a dar un paso adelante. Eso que has planteado de que ella siempre da un paso adelante, sí que lo he visto en la película, de que normalmente siempre los personajes tardan más en afrontar sus conflictos, ¿no? O en afrontar sus dilemas. Pero Lati está toda la película afrontándolos y aceptándolos. Sí. ¿Has querido dar como una vuelta, y lo que tú comentabas antes, de hacer un personaje que no sea víctima? ¿Eso lo tenías pensado, el que ella siempre fuera para adelante? Todo el rato, o sea, pero por esa saturación que siento de personajes víctimas, ¿no? Que a mí me generan poca empatía, ¿no? A veces. Entonces, por una parte sí, totalmente consciente de que no quería que fuera víctima, y luego porque el freestyle también tiene... el mundo del freestyle también tiene esa regla de lo tienes que tirar, ¿sabes? Fresco, ahora es lo que hay, ¿sabes? La tiradera. Entonces podríamos hablar de la tiradera de la vida, ¿no? También. Y un poco Lati representa eso, ¿no? Pues lo que me tire la vida yo le voy a responder, ¿sabes? Pues con este mensaje final, que es súper bonito, te agradezco mucho la entrevista, y lo último, un
un saludo para los lectores de la revista 35 milímetros y por qué tienen que ir a ver tu película Ruidos. Pues un saludo a todas y a todos, y yo creo que tenéis que ir a ver Ruido porque es una peli que está hecho con mucho cariño, y a lo mejor tendréis que romper un poco vuestros esquemas personales de lo que creéis que es una peli de rap, porque esta es un pelín diferente, pero al final es una oda a la música, es una oda a la amistad y a aprender a celebrar a los que ya no están. O sea que os invitamos a ver Ruido y que la disfrutéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti.